Vamos a dar lectura despacio al artículo 229, pero es importante que leamos desde el título tercero, los epígrafes, tanto el título tercero como el capítulo 1, y Donde dice, posteriormente el 229, completo, despacio. donde dice título 3, desde ahí. Correcto, Perfecto, gracias. Título 3, juicio sumario, capítulo 1, disposiciones generales, artículo 229. Materia del juicio sumario. Se tramitarán en juicio sumario, dos puntos. Primero, los asuntos de arrendamiento y desocupación. Dos, la entrega de bienes muebles y que no sean dinero. Tres, la rescisión de contratos. Cuatro, la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Cinco, los interdictos. Y seis, los que por disposición de la ley, por convenio de las partes, deban seguirse en esta vía. bueno. Cuando leemos en el epígrafe del 229, solo el título que enuncia materia del juicio sumario. En el 199 hay otro título, puesto por supuesto, de cada uno de los 6. Conecte su micrófono. Hoy sí. Bueno, me cuesta un poquito, ¿verdad? Y que el análisis, pero, por ejemplo, para mí lo que es materia es como el contenido que está para como poder resolver o para poder entender o cómo realizar el procedimiento de las disposiciones. Es lo que yo entiendo, No, no es así. ¿no? Vamos, se lo voy a explicar, Iris, con mucho gusto. Cuando Gracias. hablamos de materia de juicio ordinario, igual que el 199, hacemos referencia, le voy a usar un sinónimo. Podríamos, si usted me dice materia del juicio sumario, ¿qué sinónimo podemos utilizar? Asuntos que se tramitan en el juicio sumario. Y en el caso del 199, asuntos que se tramitan en el juicio oral. Expresada de otra forma, cuando hablamos del epígrafe, materia del juicio sumario, significa que estos asuntos, estos hechos controvertidos que se enmarquen en cualquiera de los 6 supuestos que voy a explicar, se van a tramitar en juicio sumario. Lo que el artículo 229 del Código Procesal Civil y Mercantil nos está estableciendo es, en estos casos enumerados en los 6 numerales, si incurrimos ante un hecho de esa naturaleza, ¿dónde se va a tramitar? En el juicio sumario. Lo mismo acontece con el 129. El 129 señala la materia del juicio oral. Y esos supuestos que estudiamos de forma extensa del 199 es una materia, son asuntos que se discuten en un juicio oral. Cuando nosotros estemos en una circunstancia de un supuesto específico, vamos a determinar la figura y lo que vamos a hacer es determinar si hablamos de un juicio conocimiento, si es un juicio oral o si es un juicio sumario. Pero para eso vamos a buscar en los numerales que es un número clausus, no es un número abierto. ¿Sí quedó clara la explicación, Iris? Sí, Bueno, vamos con César Tax. En esa línea de análisis que estamos haciendo, vamos a escuchar a César Tax. Buenas tardes, licenciado, mucho gusto. Les vuelvo a reiterar la recomendación, pero no me gustaría que cada vez que se les dé la palabra lo vuelva a repetir. ¿Cuál fue la recomendación que cuando van a intervenir, qué es lo que tienen que hacer primero? encender la cámara. Bueno, entonces yo les ruego encarecidamente ya no estarles repitiendo lo mismo, que cuando les dé la palabra por razón de tiempo, entremos con la cámara conectada. No tengamos miedo a conectar la cámara. César, Mucho gusto. sí escuchó lo que explicamos antes con Iris, ¿verdad?
Sí, estoy entrando, de hecho, pero sí, ahí estoy. Sobre el juicio No, sumario, ¿verdad? sí. Escuche la pregunta. Ahora, siempre, César, en derecho procesal hay que respetar el tema de la congruencia. ¿Se acuerda que en otras clases hemos hecho la congruencia? Así es. Entonces, esto es un ejemplo para todos, para que empecemos a fortalecer nuestra argumentación. Para todos le sirve. Escuchen lo primero que dijo César. Estoy ingresando ahorita. Entonces, si la pregunta hubiera sido, ¿en qué momento ingresó César? Ahí sí está muy bien, voy ingresando. Entonces, esa es una recomendación a todos a que analicemos en un proceso la pretensión y la congruencia, igual este diálogo que estamos teniendo. Entonces, la pregunta no fue si ahorita ingresó, o si es de día, o si es de noche. Nos estamos preguntando si él escuchó lo que explicamos con Iris, porque es un presupuesto para la pregunta que le voy a hacer. Entonces, su respuesta es sí o no lo escuché. Pero como sí lo escuchó, entonces vamos a inferir que hay comprensión. La pregunta es de análisis, César, y por supuesto tiene un fundamento legal su respuesta. Toda respuesta la tenemos que fundamentar jurídicamente. Usted ya conoce los asuntos y la materia de los que son de juicio oral en el 199 y el 299 del juicio sumario. Eso implica que si hay un asunto, por ejemplo, vinculado a un arrendamiento y su ocupación, y arrendamiento no lo explico porque eso ya lo estudiaron en su curso de Derecho Civil 4. Si hay un asunto de arrendamiento, usted va a saber que va a plantear su demanda en la vía sumaria. Así es. Si hay un asunto de división de la cosa común, la vamos a plantear en un juicio oral. Eso está, de los elencos, de los supuestos, de los asuntos que están regulados, eso va a orientar a César. Si es sumario, si es oral. Hablando de juicios de conocimiento, más adelante vamos a estudiar los juicios de ejecución, que es diferente. Pero sucede, le pregunto un caso práctico, César, sucede que es una controversia, es un asunto, es una materia que no está regulado en ninguno de los numerales del 229 ni del 199. La pregunta concreta es, ¿dónde va a plantear usted, en qué vía procesar va a plantear la demanda? Porque ese asunto, el que usted quiera, no se enmarca en ningún supuesto del 229 o el 199. ¿O cree usted que como el asunto no se ubica en ninguno de los supuestos, no podemos plantear demanda? No, sí tendríamos que tener alguna opción para plantear la demanda. Puede conectar su micrófono, Disculpe, no, creo que ¿sí? sí tendríamos que tener alguna opción para plantear la demanda. Su respuesta es correcta, solo le quito la primera frase. ¿Cuál fue su primera frase? No. Creo. Ah, ok. Me explico, ¿verdad? Entonces, su argumentación la vamos a ir construyendo y va a ser contundente. Muy bien, su respuesta es correcta. Entonces, yo soy su cliente. Entonces le digo, abogado, ¿en qué vía procesal la va a plantear? Pues podría argumentar el artículo 230, que dice aplicación por analogía del Código Procesal Civil y Mercantil, que establece son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario en cuanto no se opongan a lo preceptuado en este título. Me voy a adelantar, iba a explicar esa norma, pero ahorita lo voy a explicar. Ese no es el fundamento correcto, porque me voy a adelantar explicando el 230, el título es aplicación por analogía, pero César, esa norma está hablando la aplicación por analogía del procedimiento, del trámite. Es decir, la norma establece, son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones del juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado de este título. Es decir, las características, plazos, etcétera,
que no estén regulados como propios del juicio ordinario, vamos a aplicar subsidiariamente, supletoriamente, analógicamente el juicio ordinario, pero es en cuanto a las etapas, en cuanto a las fases. Si hay una etapa, por ejemplo, que no hubiera, aquí sí lo hay, pero una etapa, fijar cuál es el plazo para la vista, si en esta normativa el juicio sumario no está regulado, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acudir a la vista que regula el juicio ordinario, porque el artículo que usted leyó es una aplicación por analogía, subsidiaria, supletoria, es un artículo muy importante. Lo que no hay una laguna en cuanto a cierto procedimiento de juicio sumario, ¿qué vamos a hacer, César? Lo vamos a aplicar lo que establece el juicio ordinario. En otras palabras, se lo voy a hacer a la inversa. La normativa del trámite del juicio ordinario es aplicable al juicio sumario, salvo, excepto lo que tenga señalado taxativamente en cuanto al juicio sumario. No obstante, ya se va acercando a la respuesta, pero yo quiero que sigamos construyendo esta reflexión, César. Ok. ¿Quiere que le repita la pregunta Sí, por favor, para poderla para analizar. volverla a retomar? El artículo que usted lee es importante, de todos modos lo tenía que explicar. Usted va a ser el abogado y la parte le lleva un supuesto, un hecho controvertido de hechos que tiene que plantear usted demanda. Pero cuando usted busca ese supuesto, no lo enmarca. Es así como cuando usted hace el estudio penal de encuadrar una conducta antijurídica a un tipo penal específico. Busca la conducta y trata de enmarcarla usted en su norma. Entonces es un proceso que César está haciendo intelectivamente. Aquí no es penal, Sí, pero vino a sí. buscar doña Estela, dice que la llamaron hoy, que viniera para acá. ¿Qué vamos a hacer aquí, César? Vamos a hacer un estudio intelectivo de ver ese hecho controvertido, dónde se va a tramitar. La gran duda que usted tiene es dónde lo voy a tramitar, en qué vía. Porque recuérdense que al elaborar su demanda, un requisito fundamental, ¿cuál es de los primeros? ¿A quién va a dirigir usted su demanda, su petición y en qué vía procesal? En la parte introductoria de la demanda va a señalar en qué vía procesal. Y si usted no plantea la vía procesal correcta, ¿qué pasa, César? La parte demandada interpone una excepción de incompetencia. Y le digo, oiga, señor juez, el actor se equivocó de vía. Eso tiene una sanción por el derecho, la otra parte va a actuar mediante el proceso de excepciones. Entonces, es importante lo que le pregunto, porque su cliente le dice, y usted hace el estudio, César, estudia en el 229, el artículo 1 no encaja, el numeral 2 tampoco, el numeral 3 tampoco, el 4 igual, el 5, el 6 y el 199 se va y hace el mismo ejercicio y no encaja. Ahí tenemos un problema. Usted tiene duda en cuál es la vía, porque no la va a plantear en sumario ni un oral sobre la base que ese hecho controvertido que usted tiene ese supuesto, esa materia, no está regulado en ninguno de esos dos artículos. Creo que sí le quedó claro hoy el problema, ¿verdad? Sí, claro. ¿Y será que primero tiene que resolver dónde va a plantar la vía o está pensando solo en los honorarios que va a cobrar? No, sí estoy analizando, bueno, sí, hemos visto el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. Pero creo que ya le quedó claro el problema que tiene usted. Ahorita tiene un menudo problema en su bufete. El cliente lo tiene encima y le dice, mire, licenciado, ¿en qué vía va a plantearlo? Y si usted le demuestra que no sabe la vía, ¿qué efecto va a tener el cliente? ¿Será que va a confiar en el abogado? No, no, claro que no. Creo que da la vuelta y va a la competencia. Así es. También está el tema del arbitraje, licenciado. No, no, porque este hecho, las partes no pactaron el arbitraje. El arbitraje lo voy a ver en su momento, César, pero lo aclaro de momento. Un arbitraje es cuando las partes en un contrato acuerdan ir al arbitraje. Se llama, César, de una vez si lo quieren anotar, se llama cláusula de compromiso. Okay. Es una especie de renuncia a la jurisdicción ordinaria. Usted y yo celebramos un contrato y en caso de dirimir una controversia, pactamos irnos al juicio arbitral. Bueno, estamos contra el tiempo, César, y el cliente está enfrente de usted metiéndole presión porque quiere que presente la demanda ya, pero si usted no tiene definida la vía,
Creo que sí voy a tener que mandarlo con el de la par. Leamos el 96. Licenciado, disculpe, licenciado, Sí, sí, el sí, 96 le iba a decir yo, la vía perfecto. ordinaria para todos los Es casos que no están correcto. previstos. Ok. Entonces creo que con usted, pero no sé ni quién habla ustedes, porque normalmente, Disculpe, no me presenté, mi nombre es Gabriel Tebalán. Gabriela, a mí me gustaría conocerlo. ¿Puede conectar a su cámara? Sí, con mucho gusto, ahorita voy manejando, pero ahorita la conecto. Tenga cuidado. Sí, Gabriel, entonces, ¿sabe qué pasó ahorita? Que el cliente de eh, César ya se fue a su oficina. bienvenido, aquí le vamos a cobrar los honorarios. César, y voy a hacer una reflexión, Gabriel, en serio, ¿Sí? estamos ¿Puedo en un apagar mi cámara, mercado. Lick? Disculpe. Sí, 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 claro, lo puede apagar. Gabriel, pero sí puede escucharme, ¿verdad? Sí, claro, le ¿Qué escucho va a fuerte y claro. suceder, Gabriel? Y el análisis, César. Escuche, estamos hoy en un mundo globalizado y un mundo globalizado es un mundo de competencia, donde va a prevalecer y va a sobrevivir el más fuerte, el mejor preparado. Entonces, ahorita vemos un ejemplo. ¿Qué pasó con el cliente de César? Se fue con Gabriel. Entonces, eso trae consecuencias importantes porque si desde el momento que vamos a plantear la demanda tenemos esa duda, va a traer consecuencias negativas. Expliquemos ese artículo. Primero lo leemos César y después quiero que me indique cómo lo interpreta. Ok. Artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, vía ordinaria. Las Su contiendas. micrófono. Disculpe, licenciado. Sí, sí, claro. Ok, artículo 96 del Código Procesal Civil y Mercantil, vía ordinaria. Las contiendas que no tengan señalada tramitación especial en este código se ventilarán en juicio ordinario. Puede advertir que son dos líneas, César, pero sumamente importantes. Ahora necesito que me explique el significado, el alcance de ese artículo. ¿Cómo lo entiende? Que cualquier controversia que no esté directamente señalada en los demás juicios que hemos visto, que sería el oral y el sumario que estamos empezando a ver, tiene que tramitarse por la vía ordinaria. Perfecto, es correcto su interpretación. Estamos hablando, César, dentro de los juicios de conocimiento, pero no dentro de los juicios ejecutivos, eso es diferente. Más adelante Claro. vamos a ver. Aquí no estamos en una gama, en una clasificación de juicios de conocimiento, sumario, ordinario, oral y parte de las medidas cautelares. Productiva su participación, César, porque estoy seguro que hoy solo esta reflexión le generó aprendizaje a usted y a muchos más. ¿O me equivoco? Muchísimas gracias, licenciado. Así es. Le ayudó mucho. Ya cuando esté en la práctica, usted va a demostrar que no se va a ir su cliente con Gabriel. Lo va a atender, le va a dar buen servicio y va a compartir los honorarios conmigo. Así es. Muchas gracias. Bueno, sigamos. Voy a empezar a explicar. Voy a empezar a explicar uno por uno del artículo 229. Si hay alguna duda o comentario, levantan la mano y participamos resolviendo las dudas o ejemplos que ustedes quieran proporcionar. Materia del juicio sumario. Número 1, los asuntos de arrendamiento y desocupación. Yo los invito a que tengan a la mano el Código Procesal Civil y Mercantil y la presentación que fue publicada, y agradezco los comentarios a quienes escriben respecto a la publicación en Calabro y agradezco que les estén dando la importancia y que subrayen lo más importante en cuanto al aprendizaje y a la orientación de la discusión que propicia esta presentación. Entonces, tienen a la vista la presentación y vemos que en su primera diapositiva el título dice procedencia del juicio ordinario, materias del juicio sumario, asuntos del juicio sumario. Ya leímos detenidamente el artículo 229 que se refiere al tema de hoy, que es el juicio sumario. Por la importancia, voy a explicar por separado, uno por uno, los incisos. 1. Los asuntos de arrendamiento y desocupación o desahucio. Esos asuntos se van a tramitar, ¿dónde? En el juicio sumario.
Ustedes estudiaron en Civil 4 el arrendamiento. ¿Qué es el arrendamiento? Refresquemos ideas. Es el contrato por medio del cual una persona denominada arrendante, que es el propietario, arrenda a otra persona denominada arrendatario un bien a cambio de un precio que se denomina renta. En ese contrato se van a fijar las condiciones, se va a fijar la renta, se va a fijar el plazo, las obligaciones y derechos de las partes. De tal suerte que a través del contrato de arrendamiento se va a generar una relación jurídica sinalagmática. El propietario del bien lo entrega a la otra persona para uso, disfrute del bien. No está entregando la propiedad, porque no es un contrato de compraventa. El arrendamiento es un contrato de uso y disfrute a cambio de ¿qué? A cambio de un precio. En ese sentido, el precio denominada renta. ¿Qué sucede si en un momento determinado hubiera un incumplimiento por pago de 3, 4 rentas consecutivas? Entonces, el arrendante se puede convertir en actor y va a plantear un juicio sumario de cobro de rentas atrasadas y especialmente le va a interesar obtener una orden judicial que se llama desocupación o desahucio. Y en ese sentido, la desocupación a través de ese procedimiento judicial es que a través de la decisión judicial, y si hace falta la fuerza pública, se va a ejecutar forzosamente el desahucio del inmueble o del bien mueble que es objeto de arrendamiento. Generalmente se da sobre bienes inmuebles. Por consiguiente, le pedimos por favor a Alma María que desconecte su micrófono y a Rudy Méndez. ¿Qué sucede? Que esto sucede como la etapa final del desahucio, como producto de haber... Rudy, ¿puede conectar su cámara? Rudy Fernando, el que no apaga su... Voy a tratar de retomar la idea. Rudy nos está provocando falta de atención, interrumpir el hilo conductor en la explicación. Señalaba que de conformidad con el numeral 1 del 229, se va a discutir un asunto de incumplimiento de un contrato donde la parte actora, propietaria del bien, va a solicitar... Ya me di cuenta yo también. va a solicitar el desahucio posteriormente de haber cumplido el trámite correspondiente. Lo que caracteriza al juicio sumario de su propio término se refiere a que el trámite del proceso, los plazos se están acortando. Los plazos se están acortando y persigue mayor rapidez y celeridad en el trámite de estos procesos, evitando excesivos rigorismos. Por eso es la naturaleza sumaria y vamos a poder comparar los plazos que tiene el juicio sumario en relación al juicio ordinario, que son plazos mucho más cortos. Ya he explicado el numeral 1, pasemos al numeral 2, asunto de sumario. La entrega de bienes muebles que no sean dinero. La entrega de bienes muebles que no sean dinero. Daniela Navarrete. Vamos a dialogar con Daniela Navarrete. Dafne. Ah, no, ya está Daniela. Ahorita estoy con el teléfono, no puedo enfocarlo muy bien. Ahí está bien. Lo importante es que ya se arregló el cabello. Ya esté tranquila y ahora vamos a poder establecer el diálogo. ¿Estamos ya preparados? ¿Qué Sí, muy bien.
quiero ver si va en sintonía. ¿Qué numeral estamos explicando y de qué artículo? Numeral 2 del artículo 229 ¿De qué del cuerpo Código, legal? del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Y el título tercero, a qué se refiere? Juicio sumario. Muy bien. Estamos en el numeral 2, entonces yo quiero que me brinde una definición de un bien mueble. Eso usted lo aprendió en Derecho Civil 2. La Sí. propiedad y demás derechos reales. Ahí le explicaron qué es un bien mueble. Un bien mueble es toda cosa que puede ser trasladada a cualquier lugar. Cualquier persona puede tocarla y moverla hacia cualquier lugar. Puede ser Muy bien. trasladada y estar en cualquier domicilio, residencia, donde sea. Pero es correcto, pero le falta algo a esa definición. Es Em, correcto, Daniela, pero le invito a que agreguemos que le hace falta sin menoscabo de sí mismo. El bien bueno, mueble es aquel que puede ser trasladado de un lugar a otro sin menoscabo de sí mismo. Sigamos. En su curso de Derecho Civil 3, obligaciones, le explicaron qué es dinero. ¿Me puede brindar una definición de dinero? O bien, si bien, usted quiere, las funciones que desempeña el dinero. em, bueno, pues para mí podría ser como un conjunto mm, podrían ser de riquezas, un conjunto de monedas, de billetes ¿Para qué sirve el que dinero? para Solo para comprar. comprar, vender, adquirir bienes, muebles, inmuebles, cosas ¿Y como unidad de pago? también. Entonces, recapitulemos, Daniela. El dinero viene a materializarse como una unidad económica de valor que sirve para el intercambio de bienes y servicios. Se manifiesta a través de monedas, a través de billetes que recogen un principio nominativo. Posteriormente se pueden dar fenómenos económicos en cuanto al poder adquisitivo que se llama procesos inflacionarios, que es la pérdida del poder adquisitivo. Ya explicando que la entrega de bienes, que es mueble y que es dinero, ya entendemos que la entrega de bienes muebles que no sean dinero, ¿en qué vía se van a tramitar, Daniela? En una vía del juicio sumario. Perfecto, perfecto. Gracias por participar. Muy bien, Lick, gracias. En civil 4 estudiaron la rescisión de los contratos. La rescisión de los contratos, ¿qué significa? Dejar sin efecto un contrato pendiente de cumplimiento para que las cosas vuelvan al estado anterior. Tiene un efecto retroactivo. Reitero, la rescisión de los contratos es cuando las partes en el ejercicio de la autonomía de la voluntad de las partes en autonomía privada deciden ponerle fin a un contrato, extingue el contrato y las cosas vuelven al estado anterior. Por favor, lean los artículos 1579 a 1586 del Código Civil. Ya expliqué que esa rescisión de contratos se va a tramitar en el juicio sumario de acuerdo al numeral tercero. César Tax. Escuchemos a César Tax. Perdón, César. Perdón, César. Ya le habíamos dado la palabra. Sí, Vamos a darle a alguien más. no hay problema, Lick. Está bien. Perdón. Alan Javier López. Alan Javier López.
¿Me escucha, licenciado? Cuando conectas el micrófono, sí. Cuando estaba Ah, desconectado, sí, no. Oí la sí, respuesta que correcto. te dije. Sí, sí. Ese es un ejercicio que hicimos interesante. Sí. Tu respuesta tiene doble. En el momento que la conectaste, sí. Antes que lo tengas conectado, era materialmente imposible. ¿Qué numeral acabamos de discutir y estudiar, Alan? Del Código Procesal Civil sería el numeral 3 del Te- artículo 229. Muy bien, eso quiere decir que estás en el hilo conductor de la exposición y que puedes formar parte del equipo de Messi, que estás a la altura, a ese nivel, que no le vas a fallar en un pase. Ah, espero. No, ahorita lo vamos a someter a prueba. Ajá. Vas a ver que sí. ¿Te quedó claro lo que es la rescisión? Sí, correcto, sí, licenciado. Muy bien. Y tu derecho civil 4 lo ganaste muy bien. Sí, sí, sí. En ese orden vamos a la pregunta. Y más que ver tu código, tenés que ponerme atención a la pregunta porque la respuesta no está en un artículo, tenés que integrar. Ujú. Son sinónimos rescisión del contrato con resolución del contrato. Eh, pues, considero que no, licenciado, pues la rescisión, como nos acaba de indicar, ¿verdad? Y ya hemos estudiado, es dejar sin efecto un contrato. ¿De mutuo acuerdo? Ajá, correcto, de mutuo acuerdo. Eso sería lo que es de parte de la Y el rescisión. efecto es que las cosas vuelven al estado anterior. Correcto, tiene un efecto retroactivo. Pero vamos bien, muy bien, Alan, así que tenés que seguir en la misma dirección. Por otro lado, considero yo que la resolución es, de verdad, discúlpeme si me equivoco. La resolución es mediante un juicio sumario, el resolver la situación del contrato. Pues la idea está algo cercana, pero lo voy a explicar y te voy a explicar por qué es importante diferenciar esas figuras. Ajá, Te voy a decir primero qué es la resolución y posteriormente tiene una importancia práctica en cuanto a la vía que se tramita. Por eso es importante diferenciar. Te voy a ajá, explicar primero qué es resolución del contrato. Cuando en un contrato, vamos a ver ejemplos. Vos sos el constructor y ujú, yo soy el cliente. Te requerí construir una bodega en un plazo determinado, en un precio y hasta los planos celebramos. Suscribimos un contrato de obra y como parte de las garantías pactamos también una cláusula de indemnización. Ya tenemos el contrato, los planos, precio y yo te estoy pagando, es un contrato por un año y yo te estoy pagando puntualmente como cliente, pero al mes onceavo empezaste como contratista que eras muy responsable, te empezó a gustar la fiesta, la rumba, la indisciplina, tenías 5 novias, entonces empezaste a hacer mala administración de ese dinero que también tenías que dedicarlo, no solo a pagar mano de obra, etcétera, etcétera. Toda esta mala gestión de tu parte generó oí la figura, incumplimiento del contrato. Incumplimiento, porque llegamos al mes doceavo, finalizó, yo ya te terminé de pagar y la obra no me la entregas. ah, Y en esa obra, en el contrato, como lo elaboraste conmigo, yo soy experto en derecho de los contratos, fijé un monto como una multa por el atraso de cada día en la entrega de la obra. Y te requiero extrajudicialmente de pago o que termines y no haces nada, te escondes, evadís la responsabilidad, entonces voy a plantear un juicio. Ahí te voy a decir dónde vamos a plantear el juicio. Un juicio por incumplimiento de contrato. Y lo que vas a pedir que es la resolución. Repito, correcto. resolución. No lo confundamos con rescisión. Ya explicamos la rescisión. La resolución por el incumplimiento de contrato. ¿Y cuál va a ser tu petición al juez?
como la petición es unilateral, a diferencia del anterior Alan, que había acuerdo, entonces yo voy a pedir en contra de Alan una demanda de la resolución del contrato, que el contrato se extinga y que me pague todo el incumplimiento del contrato y los daños y perjuicios, óigase, daños y perjuicios que Alan realizó. O bien, otra opción, si me interesa mucho terminar la obra y me gusta la forma que trabaja Alan, a pesar que es irresponsable, pues planteo una ejecución de una obra, que es distinto, hay que tener claro. Pero aquí lo más importante señalar es que hay incumplimiento. Aparte que dogmáticamente clasificamos esa diferencia, tiene una importancia mayúscula en el ámbito procesal. Porque la vía, Alan, para plantear la resolución, ¿crees que sea el juicio sumario? No, en este caso no. Claro, claro, no. La rescisión sí, Ajá. pero es diferente, la resolución no. Entonces, como no está estipulado en ningún numeral del sumario, ni en el oral, la resolución, ¿cuál es la vía Sería pertinente? la vía ordinaria, considero yo. Perfecto, así es. El análisis que acabamos de hacer, Alan, no es fácil. Lo No, no. hiciste muy bien el análisis, porque primero no confundimos las figuras, pero es tan importante, más allá de la sede dogmática de diferenciar rescisión y resolución, para saber la vía, porque si vas a plantear la resolución en el sumario, es la vía incorrecta, y la otra Ajá. parte te va a plantear una excepción de incompetencia. Te das cuenta que aquí a la hora del examen no es válido decir, es que mi criterio, yo pienso que es la vía. No, la ley te ordena la vía y ahí no es tu criterio. Es Correcto. donde se tiene que plantear por imperativo legal. Es una norma jus cogens. Una norma jus cogens, una norma imperativa de cumplimiento. No te dice podrá, no te deja esa discrecionalidad. Entonces, fue oportuno este ejercicio de comparación. Sí puedes jugar en el equipo de Messi, Alan. Gracias por Excelente. participar. Muchas gracias, licenciado. Bueno, sigamos. Numeral 4. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. ¿Alguien quiere participar? Para que discutamos, yo le puedo apoyar la deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. ¿Qué significa ese numeral? Un voluntario. La práctica ha demostrado que las mujeres son más valientes que los hombres. Vamos a verificar esa hipótesis. El LIC no importa si respondemos lo que no corresponde, ¿verdad? Usted nos va a corregir. No, Va. pero Lo está que de pasa es que a veces acuerdo. es con miedito, a veces que uno porque No, pero no pasa que nos equivoquemos. Es mejor equivocarnos aquí y no en la vida profesional. sí, Lic, lo que pasa es que cuando Pero usted antes nos que hable. cuestiona, cuando usted nos cuestiona, o bueno, hablo por mi persona, ¿no? Por los demás, cuando usted nos cuestiona, realmente a usted le gusta que uno amplíe, yo pienso que uno se Sí, bloquea, y se choquea. argumente y Sí, razone. y por ejemplo, tal vez tenemos la idea, pero ya a la hora de expresarnos, o sea, no lo decimos realmente como es. Es cierto, Iris, y le explico una de las razones de esa técnica pedagógica. Estamos preparándonos para una audiencia, para un órgano jurisdiccional. Entonces, nos trasladamos mentalmente como si fuera esa audiencia, yo soy el juez y así va a ser la situación. Hay primero un miedo escénico que lo debo superar y una oratoria forense, un discurso sólido y especialmente un conocimiento al derecho. En esas audiencias usted tiene que tener también un deber de reacción con argumento y tiene que razonar, fundamentar, porque lo que yo estoy haciendo, Iris, es correcto lo que usted dice. Los estoy poniendo a pensar, que normalmente en nuestro proceso formativo no nos obligan, no nos ayudan, no construyen pensamiento. Entonces, estos ejercicios, lo que yo percibo es ponerlos a pensar, que es la etapa más difícil del conocimiento, porque es la abstracción. La memoria no sirve, es cortoplacista. En una semana se me olvida a mí la memoria. En cambio, aquí tiene la idea, interpreta y razona. Conecte su micrófono
Ahora vamos al numeral 4. ¿Cómo lo entiende usted? Sí, por ejemplo, la deducción de responsabilidad civil es como la acción que hago yo como persona, ¿verdad? Muy bien. O sea, es lo que entiendo yo como civil, ¿verdad? Porque soy un civil. Entonces ya contra empleados, contra funcionarios y empleados públicos, es la responsabilidad que a mí me corresponde a la hora de yo cometer una falta, ya estando laborando en una entidad pública. Es lo que yo entiendo. Va bastante cerca. ¿Nos podría brindar un ejemplo? Los ejemplos nos ayudan mucho, ¿verdad, Iris? Ujú. Por ejemplo, un ejemplo que yo le podría, o sea, mi idea, ¿verdad? De la responsabilidad en cuanto a funcionarios públicos, por ejemplo, los hallazgos de la Contraloría, ¿verdad? O sea, yo hice un mal, ¿cómo le digo? Es Bueno, correcto. o sea, un mal procedimiento en un expediente, por ejemplo, de algún expediente, ¿verdad? Entonces, me faltó tal vez un documento que yo tenía que haberle colocado, me lo pide la Contraloría, no está ese documento, entonces ya me ponen un hallazgo a mí. Entonces, ahí ya tengo yo responsabilidad como empleada pública de asumir eso y corregirlo. Es lo que Pues yo entiendo. está muy cercano, pero sí nos falta pulir algunos perfiles. Y gracias por participar y ahorita vamos a hacer la explicación. Antes de hacer la explicación, lo que Iris acaba de mencionar es un funcionario público sufre auditorías, se llaman auditorías gubernamentales, mediante las cuales la Contraloría verifica manejo de dinero, procedimientos, si hay protocolos, etcétera. En el evento, en el supuesto que se dio algún problema de vulneración de una norma, de un protocolo, la Contraloría establece lo que se llama hallazgos. Y esos hallazgos pueden generar en un momento determinado una multa específica. Pero aquí, en esta materia, no estamos hablando de derecho civil, estamos hablando de un derecho administrativo sancionador, producto de la fiscalización de una entidad encargada de esa función por parte del Estado. Es un ejemplo que es importante, solo quiero señalar que es parte de un derecho administrativo sancionador como un hallazgo establecido, advertido por la Contraloría General de Cuentas, evidentemente solo a quienes ejercen función pública, esto es, funcionarios públicos. Ahora voy a explicar en qué consiste el numeral 4. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Primer lugar, ¿quién deduce? ¿Quién va a ser el actor? Incumplimiento de un contrato. Sí, correcto. Pero ¿qué es lo que más le va a interesar a usted pedirle al juez? Que declare la existencia del contrato. No. Que Pero declare la existencia, que se cumpla no, o de que se... contrato no. Esa respuesta es de lógica, aunque no haya leído el artículo, dice, lea el uno, ahí está la respuesta. Pongámonos en un plano, vamos a ver, a Bianca le voy a preguntar otro tema, pero es un tema de, yo recurro mucho a la lógica, al sentido común. Esa es mi obligación, fomentarles a ustedes y constituirles la lógica. Pero le voy a repetir, este caso es de la vida cotidiana. Todos los días hay miles de demandas por arrendamiento. Voy a repetir la pregunta, pero no me va a responder algo incongruente. Yo con Magalí le arrendé un inmueble. Hola, Lick. Hola Magalí, usted le arrendé, usted es la propietaria y yo soy arrendatario. Magalí es arrendatario. Ponga atención, Glency. Si usted no ha terminado, Glency. Después voy con Bianca. No se me olvida. Con el que tengo para Bianca es más difícil, es el numeral 4. Este es más difícil, usted es más fácil. Con Magalí me arrendó un inmueble. Pensó que como era profesor, era responsable y era buena paga. Pactamos 2 años de contrato. 3,000 quetzales. Y pagué un año responsable, Magalí. Pero al 13º mes tuve un estado de liquidez por varias razones. Entonces, no le pagué el 13, 14, 15 y empecé a destruir el inmueble. Y todavía usted observó algo.
No le estoy pagando, no pago agua, luz, empiezo a destruir todo. Y todavía introduje a una persona para alquilarle una habitación. Y esta persona que se llama subarrendamiento. Y esa persona sí me paga. Usted ya ganó civil 4, ya conoce sus derechos y lo que menos va a hacer es poner los brazos en la forma que está ahorita. Los brazos los tiene Magalí cruzados, pero en un Literal. juicio no puedo tener los brazos cruzados. En un juicio, ustedes ven cuando yo doy la clase si me pongo, no, porque en el juicio va a ser dinámico, activo, pensar estrategia, litigio, no en una postura pasiva. Entonces viene Magalí y me va a demandar. Ya sabe que la vía es un juicio sumario. Ya sabe que entre los documentos justificativos a la demanda va a acompañar el contrato de arrendamiento. Va a acreditar que sí pagué durante ciertas épocas para acreditar que hay una relación jurídica preexistente. Magalí le va a mostrar al juez que sí hubo una relación contractual, pero yo fui irresponsable y ya no le pagué. De tal manera que después de construir su tesis argumentativa, ¿qué es lo que más le interesa a Magalí? Pedirle al juez. Es eso. Ahí está. Y pague las rentas. Pero ¿cómo le va a interesar a Magalí que siga yo 3, 4 años y ya le entregue la casa botada a paredes, sin baños, sin lavamanos, haya arrancado la lavamanos y los fui a vender? Magalí le interesa que el proceso camine rápido, porque tiene que volver a construir, etcétera, y creo que con esa experiencia ya no va a volver a alquilar en su vida. Va a acudir a otra figura que no la indico en este momento porque esa es asesoría profesional aparte. Bueno, entonces ahí está la lógica, Magalí. No, eso sí es puntos suspensivos. Entonces, Glency, el cobro de rentas y el desahucio. ¿Y qué pasa si hace su petición de demanda y no pide el desahucio? ¿De qué le va a servir a Magalí? Entonces ya Magalí va a cambiar aquel concepto. Es que el profesor es exigente y él le pide a uno que ponga desahucio y si no le pone desahucio, no. Magalí va a determinar que de nada le sirvió litigar 6 años, gastar en dinero y el juez va a dictar sentencia y en la congruencia. Por eso es Magalí que cuánto insisto yo en la congruencia. ¿Se acuerda Magalí que no hay clase que yo no insiste en eso? Y en el razonamiento. Usted va a terminar el juicio hoy y si no pidió el desahucio, el juez no se lo va a otorgar. El juez resuelve en base a pruebas y a peticiones. Y si usted no pidió el desahucio, el juez de oficio no lo puede otorgar. ¿Cuál es la reflexión, Magalí y Glency? Tenemos que saber pedir de una forma correcta. ¿Les ayudó el ejemplo, Magalí? Sí, licenciado, porque sí cometemos errores, como que no estamos bien concentradas en lo que nos preguntan, o tal Claro. vez haciendo algo otra cosilla, pero a mí me ha pasado que me han preguntado y digo yo, no, es esto, ¿verdad? Porque sí pasa, no le voy a Claro. decir que no. Sí, También requiere un nivel de concentración, ¿verdad, Magalí? cierto, licenciado, sí, a Sí. veces uno está pensando en la gallinita que vive todo un poco. Pero imagínense, Magalí, una demanda de arrendamiento sin pedir el desahucio. El juez no le puede resolver más allá de lo pedido. El juez resuelve congruentemente con lo pedido por el actor. Y no es culpa del juez. ¿A usted de qué le va a servir la sentencia? Solo ponerle un marco de oro y que le sigan destruyendo la casa. Sí, porque si no me dan nada, ¿de qué me sirve tener ¿De qué le sirve? Así es. Bueno, alquiler? sigamos Sí, ahora gracias. con Bianca, que está ansiosa de participar. Le voy a volver a leer, Bianca, yo quiero que en sus términos me explique. La deducción de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos. Primero, Bianca, cuando dice deducción la norma, generalmente, ¿quién va a ser el actor en esa demanda? Que es en la vía sumaria. El empleado, Lea la norma. Ahora, si usted no sabe diferenciar qué es un actor y demandado, no me va a dar la respuesta. ¿Sí sabe diferenciar qué es un actor y un demandado?
El demandado es la persona que recibe la demanda y el actor es el que la está Que realizando. recibe, ¿cómo es? Bueno, vamos a usar los términos En procesales. mis términos, Entonces perdón. quiere decir, es que no son términos de que cada uno tenga su propia interpretación. Es el código el que nos da la interpretación. Escuchen los términos de Bianca. El demandado es el que recibe. Es decir, yo le puedo entregar al demandado Es la la parte demanda activa del... sin entregarles al tribunal. Escuchen, yo le entrego la demanda así, como actor, al demandado y él la recibe. Es decir, la demanda nunca ha ingresado a un tribunal. Estoy interpretando gramaticalmente lo que acaba de decir Bianca. Es quien recibe la demanda. Yo aquí le entrego a Glency. Glency, ¿me le puedes recibir la demanda? O Magalí, aquí está la demanda. ¿Qué quiere decir recibir? Y yo no fui a un órgano jurisdiccional, le recibí la demanda. Hago la pregunta de otra forma. ¿Podemos hablar del trámite de una demanda extrajudicialmente? No, perdón, es el que, es cuando se inicia. Perdón. Estoy hablando de conceptos no de juicio sumario. Estoy regresando a teoría general del proceso. Porque sí me asusta que en procesal civil 2, si no sabemos quién es actor, demandado, tercero civilmente, sí vamos a tener un problema de entender todo el proceso. Vamos a ir en orden. ¿Quién es el actor? LIC es el que inicia el proceso. Es decir, el proceso se inicia por una resolución que dicta el juez, ya sea admitiendo o rechazando la demanda. Quien inicia el proceso mediante una decisión judicial es el juez, no es el actor. Porque un proceso inicia mediante un acto jurisdiccional. Pero vamos a ver cómo lo formulo. Se lo voy a explicar de otra forma. ¿Quiénes son las partes de un proceso? ¿Qué es un órgano jurisdiccional? El numeral que estamos señalando es más complejo, pero si hay un obstáculo epistemológico, que si yo no sé qué es actor, qué es un tribunal, qué es una demanda, qué es demandado, difícilmente voy a poder comprender el juicio ordinario y sumario. Tengo una duda, ¿usted ha estado en clases mías anteriormente? ¿O es primera vez que ingresa a clase? Sí, LIC sí ha ingresado a sus clases. No sé si se recuerda que en la primera clase los invité a reforzar los conceptos. ¿Qué es jurisdicción? ¿Qué es competencia? ¿Qué es un órgano jurisdiccional? ¿Qué es actor? ¿Qué es demandado? ¿Qué es un tercero interesado? ¿Qué es una excepción? ¿Qué es contestar la demanda en sentido negativo? Las posturas activas del demandado. ¿Qué es una vista? ¿Qué es un incidente? ¿Qué es una sentencia? Esos conceptos son aplicables a todos los juicios. Son conceptos fundamentales que si yo no logro entender cuál es la lógica de un proceso, está sucediendo lo que señala Bianca. Desconoce que es un órgano jurisdiccional y que una demanda se tramita en un tribunal bajo una serie de procedimientos que estamos señalando. Pero si yo no sé qué es actor y qué es demandado, no voy a poder explicar el número 4. Pero aquí me asusta, esa es la palabra, porque evidenciamos un problema mayúsculo. La explicación de conceptos fundamentales. Y ya vamos por el juicio sumario. ¿Quién le puede ayudar a Bianca a ilustrarla? Porque voy a regresar, ya no voy a seguir con el juicio sumario. Si Bianca tiene grandes dificultades de no comprender qué es un proceso, pues tenemos que explicárselo, porque ¿cómo va a poder comprender las siguientes etapas si no tiene delimitados los roles? ¿Quién quiere, Magalí, quién le quiere explicar
qué es un actor y qué es un demandado. Walter, por favor. Walter Valenzuela, lo escuchamos. Si quiere, O Marvin, ya, si no está Walter, Marvin, por favor, pueden ilustrar para que explicarle a Bianca las figuras procesales que acabamos de hacer referencia. El actor es la persona que interpone la demanda ante un órgano jurisdiccional. Perfecto. Por ejemplo, ¿Y la demanda qué requisitos debe cumplir, Marvin? la demanda debe cumplir los requisitos que están en el artículo, creo que es el 116. 61, 106 y 107. 61, 106 y 107. ¿Y es importante adjuntar algún documento a esa demanda, Marvin? Sí, se mencionan los elementos probatorios. En este caso, como se trata de empleados públicos, Ese es más difícil. Si quiere, dejemos pendiente esto. Ahorita estemos en lo básico, en el ABC, porque si metemos a funcionarios no se lo vamos a aclarar. ¿Le puede ilustrar dónde se presenta una demanda? en un órgano jurisdiccional podría ser ante el juez. ¿De qué materia? Si es de eso va a depender de de la ínfima o de la cuantía. Y no todo va a ser por la cuantía. Por ejemplo, si es un arrendamiento y desocupación, hay un procedimiento para establecer la deuda y en función de eso se va a determinar si es mayor o menor. Y eso es para establecer si es primera o juzgado de paz en materia civil. Perfecto. Y a través de la demanda ejerce su pretensión y la demanda cumple con todo el procedimiento de ley. Correcto. Sigamos, Marvin, que lo va explicando bastante bien. ¿Quién es el demandado? El demandado es la persona a la que el actor reclama un cumplimiento de Así es. personalidad. Perfecto. ¿En qué momento se fija un hecho controvertido, Marvin? ¿En qué momento se traba la litis? Se traba la litis. Bueno, se presenta la demanda y pueden haber las excepciones perentorias. Claro, pero la litis se va a fijar con precisión al momento de contestar la demanda. Correcto. Y al contestar la demanda, ya después no se puede ampliar o modificar. Que puede ser en sentido negativo. O en sentido, exactamente, las actitudes del demandado. O puede allanarse también, ¿verdad? Así es. ¿Qué es un órgano jurisdiccional, Marvin? ¿O un tribunal? Es el juzgado correspondiente donde debe presentarse la demanda según la competencia. Y lo que va a hacer a través del cumplimiento de un debido proceso es impartir justicia. Correcto. Bueno, dejamos para la próxima clase el numeral 4, 5 y 6, porque es importante. ¿Cuál era la reflexión aquí con Bianca que yo perseguía? Si ella cree que la deducción la va a plantear el funcionario empleado público, es equivocado. El funcionario empleado público es la parte demandada. Quien plantea la deducción es el ciudadano que sufrió el daño provocado derivado de una conducta del funcionario público que le provocó daños y perjuicios, sea por negligencia, por impericia o por descuido. Distinto es los asuntos de mala práctica profesional en el ámbito privado, pero voy a volver a explicar eso y los invito a que también lean la parte de la presentación y hagamos una recapitulación de conceptos fundamentales del proceso para seguir en esa línea. Que tengan buen fin de semana y nos vemos el miércoles. Hasta luego. Feliz fin de semana, licenciado. Buenas noches, buen fin de semana a todos.